Imágenes que generan controversia e indignación en las víctimas de abusos del ex párroco del Bosque, Fernando Karadima. El video fue registrado desde el exterior y capta algunas de las rutinas del sacerdote que se encuentra recluido en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad. Desde principios de 2011, Karadima se encuentra recluido en el convento. Según una investigación periodística, el sacerdote viviría en el recinto junto a 36 mujeres. Él es el único hombre que se encuentra en el lugar y día a día es sometido a evaluaciones médicas para constatar su estado de salud. Así lo revelan las imágenes obtenidas por la investigación revelada por Agencia 1 y pronto viralizadas por las redes sociales. Allí se ve claramente cuando Karadima va hacia una sala de lecturas que tiene el convento, así como también las visitas que recibe de parte de su médico. Claro que los cuestionamientos han surgido de inmediato tras la aparición de estas imágenes. Desde el interior del convento, quienes han estado junto al sacerdote aseguran que tendría privilegios, beneficios distintos a los del resto de las personas que habitan el lugar. Por ejemplo, comería aparte, no se sentaría junto con el resto y además su comida sería distinta de la que reciben las demás personas que viven en el convento. Si bien en el lugar trabajan kinesiólogos y médicos, Karadima recibiría una atención casi particular con especialistas diferentes a los que atienden el resto de las personas. Esa es una de las ventanas por las cuales Fernando Karadima tiene contacto con el exterior. Desde el año 2011 que el ex párroco de la iglesia El Bosque se encuentra recluido en este convento. Él es el único hombre y desde una serie de explicaciones que han surgido desde el interior es que se cuenta cómo Fernando Karadima tendría una serie de privilegios los cuales siguen molestando a sus denunciantes y también a gran parte de la opinión pública. A partir de la condena recibida por el Vaticano, Fernando Karadima fue condenado a retirarse una vida de oración y de penitencia, también en reparación de las víctimas de sus abusos en el convento, y se le prohibió el ejercicio público de cualquier acto del ministerio, es decir, la prohibición de oficiar misas. El reverendo Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. Pero a principios de 2014, una denuncia realizada en Ciper Chile demostró con estas fotos que el sancionado sacerdote habría oficiado una misa. De hecho, uno de los presentes se acercó a él a cuestionarlo y criticarlo por esta situación. Decidí levantarme y encararlo. Estaba bastante tranquilo. Caminé en su dirección, me acerqué y le digo que él no podía estar celebrando misa porque fue condenado por abusos sexuales reiterados contra jóvenes adolescentes. Su respuesta me dejó perplejo. Me dijo que eso no era cierto. Le replico que sí es cierto, que fue condenado por el Vaticano y que él estaba incumpliendo la sentencia que se le impuso. Me dice, eso es una mentira. Y mirando una imagen de Jesús que está en la capilla, me dice que no hable delante de Jesucristo de esa forma. Así relataba uno de los asistentes a la misa el momento en el que encaró a Karadima. Tras el episodio llegó hasta el lugar una de las religiosas del convento, quien increíblemente le dijo al denunciante. Poco después entró la monja que en esos momentos subrogaba a la superiora. Muy molesta me dijo que yo estaba en su casa, que le estaba faltando el respeto a su casa, que no podía sacar fotos y que por qué me había acercado a Karadima. Le expliqué lo mismo que ya le había dicho al cura, que Karadima había sido condenado y que en virtud de ello no podía estar haciendo misa, que si ella lo avalaba estaba siendo cómplice del desacato a una prohibición impuesta por el Vaticano. Él siempre ha hecho lo que ha querido, es como un emperador, un tirano. No se toma en serio esto. Una persona como Karadima, que es peligrosa y manipulador de conciencia, hace lo que quiere, no respeta la sentencia del Vaticano. El recelo y el círculo de protección de Karadima no solo se vio reflejado en estas situaciones. Luis Ñeco, el actor que interpretó al ex párroco en la serie El Bosque de Karadima, relató que estuvo a segundos de poder conversar con el personaje a quien encarnaría, pero que finalmente no fue posible. Obviamente necesitaba la otra versión. Y la versión máxima era conocer a Karadima. Estuvo a punto de hacerlo. Pero claro, había que pedir permiso al arzobispado, el canal regular, digamos. Yo no podía pasar por arriba de algunas personas que podían haber sido dañadas si yo llegaba e iba.
Y claro, me fue imposible hacerlo. Claramente no es fácil para los medios ingresar a este convento, donde supuestamente Fernando Karadima ofició su última misa. De hecho, el convento tiene en el interior una capilla, la cual se ubica en la parte posterior. En uno de los edificios traseros del convento se encuentra la habitación de Karadima. Es posible apreciarla desde la calle y ver uno de los crucifijos que cuelgan en una de sus murallas. A un costado está la sala de lecturas, donde Karadima suele ir sagradamente entre las 13 y 13:40 horas. De hecho, allí mismo es donde la cámara logró captar la gran mayoría de las imágenes de Karadima. La habitación que ustedes están viendo en imágenes con un crucifijo en su interior es otro de los lugares que suele frecuentar Fernando Karadima durante su estancia acá en el convento. No son muchas las salidas que tiene el ex párroco desde el interior del convento, solo algunas de ellas por tratamientos médicos. Sin embargo, también han llegado hasta este lugar médicos y kinesiólogos quienes han estado tratándolo durante sus días en el interior del convento. La historia pública de Karadima nace con la denuncia de 3 hombres, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Fueron quienes en el año 2011 rompieron el silencio y denunciaron al ex párroco. Narraron la serie de abusos sexuales de los que fueron víctimas por parte del religioso. Imagínate vivir todo lo que hemos vivido, esperar que la madre iglesia, digamos, te acoja, te acompañe y todo, y sin embargo lo único que han hecho es lo que ha pasado en otros países también, negar, minimizar, denostar a las víctimas, cero acompañamiento. Esto no fue una iniciativa de la Iglesia, entonces hay que tratar de poner las cosas en su lugar. Nosotros estábamos tratando de establecer las reales responsabilidades, porque Fernando Karadima pudo hacer lo que pudo hacer gracias a que fue de alguna manera permitido, y nosotros queremos establecer esa realidad, esa verdad. Hay una responsabilidad organizacional, institucional, y nosotros queremos dejarla establecida, queremos que se investigue, y sí creemos que hay una responsabilidad por parte de la Iglesia, y eso tiene un costo también. Según las denuncias en contra del párroco, este habría abusado sexualmente de menores de edad que se habrían acercado a la parroquia donde ejercía. Todo habría ocurrido a partir de los años 80. Tengo un porcentaje de rabia no menor, pero lo más curioso es que mi rabia es una rabia conmigo mismo, 90%, y tengo mucha rabia de haber sido tan ingenuo, de haber creído y confiado en la Iglesia. Sí me di cuenta de que ellos mismos han sufrido mucho los 2 primeros por la tardanza y también tal vez porque no tuvieron noticia de cómo vivió el proceso. Esa pena de ellos, que de ninguna manera la quise causar, pero que sin duda que la han sufrido, por eso les quise pedir perdón. Karadima debió enfrentar a la justicia. A su llegada al careo con sus denunciantes, una multitud lo esperaba para expresarle su repudio. Dijo, si es que alguna vez te traté mal en el tema de la consejería espiritual, te pido perdón, y le dije, la verdad es que no es eso lo que estamos esperando, no es por eso por lo que lo estamos recriminando. Yo esperaba por lo menos perdón o reconocer algo, pero francamente no reconoció nada y de una soberbia. Si bien esta causa prescribió, en los próximos días se espera que continúe el proceso de la toma de declaraciones de los testigos por la demanda interpuesta por los 3 denunciantes de Karadima por obstrucción a la justicia. Monsignor Errázuriz es un criminal. Y usted me dice, pero es un criminal. El crimen fue que no solo no nos escuchó, sino que no frenó lo que estaba pasando. O sea, Errázuriz tiene en su conciencia muchos abusos de personas. Y eso es un encubridor criminal. Si hay alguien que a mí me gustaría que pagara, es Errázuriz. Ha sido la Iglesia la que nos ha llevado a hacer esto, el encubrimiento de Errázuriz, el encubrimiento de Sati, de los 4 obispos del Bosque, de esta conferencia episcopal lamentable que tenemos. Es realmente una cosa que nosotros esperamos que se prenda un foco sobre la Iglesia y sobre el encubrimiento, para que otros, que en este momento los obispos aplastan y que sus voces no se oyen como se han oído las de nosotros, puedan tener recursos para poder combatir este horror que es el abuso sexual.
Ya declaró el ex arzobispo de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz. El próximo testigo será su sucesor, el cardenal Ricardo Esati. Imágenes que recorren el mundo de Caradima también fueron mostradas y comentadas extensamente en la televisión española y en canales de Latinoamérica, pero en este caso particular, si es justo, no. Si me sorprende, tampoco. Se los quiero decir. No, yo creo que ya estamos totalmente curados de espanto, como se dice en buen chileno, con estas imágenes y también con todo este tema, Karina. Bueno, lo estábamos conversando mientras veíamos. Pero es que esto parece ser una característica lamentablemente de nuestro país, ¿eh? Porque si uno se pone a revisar lo que ha pasado con las condenas a violadores de derechos humanos, aunque sean uniformados, tienen el privilegio de estar en Punta Peuco, a pesar de que el ejército dice que es una cárcel bien distinta a lo que se vive en la expenitenciaría, lo que se vive en otros penales de nuestro país donde los reos están hacinados. No es la misma condición y al parecer aquí se hacen distinciones también. Fíjate que cuando, bueno, primero la condena al Vaticano a uno lo deja un poco sorprendido porque ni siquiera lo expulsaron de la Iglesia Católica. No le quitaron su condición de sacerdote, a pesar de que los hechos denunciados son gravísimos. La condición de condena viviendo así no se cumple. Claro, porque uno queda con la sensación de que cuál es el castigo, sobre todo porque al principio... Claro, al principio sonaba como oración y penitencia, pero después ha ido pasando el tiempo y uno se da cuenta que va teniendo cada vez más privilegios. No puede celebrar Eucaristía y hay fotografías que demuestran que sí celebra Eucaristía. Porque hay gente que le permite celebrar la Eucaristía. Que tal vez una de las cosas que más, comillas, le dolió al padre Caradima con este castigo del Vaticano, que no podía celebrar misas, pero celebra misas igual. Es que hay gente que todavía lo busca, si ese es el... Bueno, porque todavía... A mí me sorprende igual, Felipe, perdón, que haya castigo del Vaticano y no haya castigo al final de nuestro Estado de... bueno, claro, porque la justicia... judicial acá. Claro. Solo porque los delitos están prescritos y por el tiempo que planteo algo ustedes. Pero igual, ya fue castigado por el Vaticano, entonces se entendió que sí había delito. O sea, se puede, en ese caso, que prescriba, no se puede, no sé, una salvedad. Para que no nos olvidemos de esto, todos tenemos mala memoria en este país. Él fue condenado, considerado culpable, pero no se puede ejercer esa condena porque está prescrito el delito. Es decir, se investigaron los abusos. Respecto a lo que decía Carlos, tú decís que hay gente que lo busca todavía, y estoy seguro si alguien hiciera un reportaje, gente que iba y lo veía al bosque, hay gente que puede creer que era inocente, pero no lo es. Pero me sorprende otra cosa, que más allá del tema judicial, si la justicia vaticana fue quien lo condena, que el feligrés siga creyendo en él cuando es el mismo Vaticano quien lo condena. Lo que pasa es que siempre tú vas a buscar la sentencia que a ti te convenga. Si tú consideras que Caradima es un santo, porque así el propio cardenal Francisco Javier Errázuriz lo reconoció, respecto a las primeras denuncias que él consideraba que era un santo, que a mí me parece, y lo digo así, derechamente aberrante en la cabeza de la Iglesia Católica, porque si lo considera un feligrés así, está bien, pero no quien está por sobre él, una autoridad, ¿no es verdad? Bueno, lo concreto es que hoy, de nuevo, The Clinic Online publicó una carta en la que el cardenal Francisco Javier Errázuriz le conversa al sacerdote Fernando Caradima. Esto fue el año 2010, donde de alguna manera él le pide que hay que agradecerle a Dios porque el fiscal Javier Armendáriz, de esa época, deja de investigar y de alguna manera se declara incompetente en una de las causas en su contra. Además, el cardenal Errázuriz le sigue recomendando a Fernando Caradima que deje su condición de párroco del Bosque y se le entregue a quien era su segundo, Juan Esteban Morales, que también se vio involucrado en justamente todo este tema de encubrir a Caradima. ¿Y por qué lo digo? Porque todo esto está marcado en la investigación que tú decías, que busca demostrar que el arzobispado de Santiago encubrió a Fernando Caradima. Acá lo condena el Vaticano. Cuando opinamos de este tema, yo creo que uno no puede ser tan objetivo. Yo creo que, y por lo menos lo ocupo, yo no sé cómo lo ocupará usted, ojalá usted también lo debate en su casa. Uno tiene que ponerse siempre del lado también de las víctimas para poder opinar en este tema, porque son personas que van a tener que cargar toda la vida con las acciones que ejercieron estos mayores de edad en contra de estos jóvenes. 9 de la mañana con 3.